Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, hoy les voy a compartir una palabra que estuve leyendo, justamente estaba pues en mi tiempo devocional y el Señor me empezó a mostrar cosas que muchas veces nosotros leemos la Biblia, de hecho la hemos leído, a todos nos ha pasado, que hemos leído la palabra y la leemos y hay cosas que son muy claras. Hay otras que no comprendemos, pero a veces ni nos encargamos de pronto de buscar el significado humanamente posible a través de un diccionario o algo así. Pero hay cosas que solamente son reveladas por el Espíritu, ¿sí? Por el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? En nosotros, entre más buscamos esa comunión con el Señor, Él más y más nos va hablando. Es increíble, o sea, bueno, no increíble, yo lo creo. Lo que quiero decir es que es tremendo, es algo, porque usted empieza a ver, usted lee y de pronto hay como algo nuevo, ¿sí? O sea, una claridad sobre algo que ya había leído millones de veces antes y nunca lo había tenido. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Entonces, últimamente veía, bueno, muchas personas que piden oración, mientras veía el servicio acá y tal, bueno, por diferentes motivos. Y yo sé que hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles, no solamente a nivel de salud física, sino a nivel de salud espiritual, mental, incluso creyentes, ¿sí? Y bueno, y otras situaciones económicas, muchas cosas que están pasando y bueno, y que además van a seguir pasando también porque obedecen también a la palabra del Señor. Por eso nosotros del Señor, por eso lo dice, o sea, en Mateo 24, cuando habla de las señales, o sea, de su venida, o sea, previas a su venida, Él dice que no debemos angustiarnos, no debemos estar preocupados, no debemos entonces correr de un lado para otro ni nada, sino que debemos descansar en Él. Cuando se habla de guerras y rumores de guerras y cuando empiezan a pasar toda esta serie de señales que Él describe, no debemos entrar en pánico, sino que debemos descansar en su presencia. Pero esto solamente lo vamos a conseguir, obviamente, cuando estamos buscándole, ¿sí? No que seamos perfectos, porque el Señor sabe que mientras estemos en esta carne no podemos ser perfectos, pero sí cada día podemos dar pasos a ser santificados mediante la presencia de Él en nosotros, para que sea Él el que crezca en nosotros y nosotros vayamos menguando, fortalecidos en el Espíritu, cosa de que podamos dar el fruto del Espíritu Santo, bueno, que está en Gálatas 22, así que Gálatas 5:22. Bueno, el tema que les voy a hablar hoy es el lugar desierto y la barca. Es decir, muchas veces de pronto si usted va a una iglesia o si de pronto está viendo servicios a través no sé, de las redes sociales, ha escuchado hablar de que el desierto es un lugar de prueba. Y es así. Pero el Señor también traía a mi corazón que el desierto es un lugar de prueba, pero también es un lugar donde usted puede descansar en el Señor. Es un lugar también donde usted puede ser alimentado por el Señor. Es un lugar también donde usted puede tener esa intimidad. O sea, en medio, o sea, es un lugar donde se combinan todas estas cosas. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando Israel salió de Egipto, el Señor pudo haberlo llevado por otro lado, ¿sí? El Señor pudo haber dado otro camino, ¿sí? Pero el Señor escogió el desierto para probar el corazón de Israel, ¿sí? Porque aún estando todavía dentro, lo que les decía el otro día también, aún estando todavía dentro de Egipto, ellos se quejaban. O sea, por más que estaban viendo las maravillas de las cosas que estaban pasando, que ocurrían a los egipcios, pero a ellos no le ocurrían, ellos todavía se quejaban. Y todavía se quejaban y tenían miedo. Veían algo que pasaba y entonces se asustaban, ¿sí? Entonces el Señor los mete al desierto, ¿sí? Que la idea no es que fueran 40 años, sino 40 días, pero por su desobediencia, por su terquedad, por sus quejas, por todo eso se convirtió 40 años, ¿sí? Pero, o sea, la idea era que en ese desierto ellos conocieran más al Señor, que tuvieran la oportunidad de experimentar directamente la presencia de Dios, tener intimidad con Él, poder conocerlo profundamente, ¿sí? Pero bueno, fue otra la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos que es, o sea, una prueba. El Señor está poniendo una prueba porque Él prueba nuestros corazones. Claro que sí, Él los pesa, ¿ya? Porque el corazón es engañoso, como lo dice en Jeremías también. ¿Quién lo conocerá sino solamente el Señor? Sí, que escudriña todo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que luego vemos también cómo o sea, dice justamente en los evangelios de que el Señor fue llevado en el Espíritu, ¿sí?
al desierto cuando el diablo lo tentó, ¿cierto? Y bueno, justamente allí también es una prueba, pero vemos también cómo hay victoria con todo lo que el Señor le contesta al diablo en las 3 tentaciones que le pone, ¿sí? Y fíjese la primera, que es, o sea, que convirtiera las piedras en pan, y él le dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de la boca del Padre, ¿sí? Nosotros tenemos justamente la palabra del Señor para alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón diariamente. Si estamos decaídos, la palabra nos levanta. Si estamos enfermos, también la palabra sana, claro que sí. Ojo que también es con fe. Esto no es que si usted no tiene fe, usted se puede leer toda la Biblia, pero no le va a funcionar porque es por fe. O sea, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, ¿ya? Entonces, la palabra liberta, la palabra sana, la palabra da gozo, la palabra da regocijo, la palabra da paz, la palabra da descanso, la palabra da fuerzas nuevas o da nuevas fuerzas, ¿sí? Entonces, el Señor también dice en Isaías 43:19 que abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nosotros estamos en un desierto, una circunstancia, un problema, una situación, el Señor allí hace milagros sorprendentes, abre caminos y hace brotar ríos en la soledad, siempre y cuando usted esté en la presencia de Él, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice en los evangelios que el Señor siempre, y de hecho yo leía en Marcos muchísimo, o sea, donde habla sobre la multiplicación de los panes y de los peces, el Señor decía, pues dice la palabra, que siempre se alejaba, ¿sí?, a lugares desiertos, ¿sí?, a tener intimidad con el Padre. Él buscaba la intimidad con el Padre en lugares desiertos, ¿sí? De esta misma manera, también, de hecho, cuando es la multiplicación de a los 5.000, que se alimenta a los 5.000, que es la primera de la que hablan los evangelios, Él le dice primero a los discípulos, vamos a un lugar desierto para que descansemos. Mire, a un lugar desierto para que descansemos. Sin embargo, en ese mismo desierto, o sea, un lugar desierto que también es un lugar, no solamente un lugar árido, sino también un lugar donde no hay más nada, ¿no? Había hierba, porque cuando están los que son alimentados, Él le dice a los discípulos que se sienten todos en la hierba. O sea, repartan en grupo y que se sienten todos en la hierba, porque el Señor es el que hace brotar hierba también en los lugares desiertos. ¿Cuántos saben también que los oasis, quién los hace brotar en el desierto? Por eso el Señor hace brotar ríos en las soledades, hace brotar oasis, hace brotar manantiales, lo que Él quiere, porque el agua es vida. Por eso el Señor dice, vengan y beban, y tendrán ríos de agua viva que brotarán de ustedes, ¿sí? Porque Él es el agua de vida, ¿sí? También. Bueno, entonces, el Señor dice justamente, o sea, que se iba a lugares desiertos para orar, para estar delante del Padre, para tener esa intimidad. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación, cualquiera que sea la situación, y buscamos al Padre permanentemente, tenemos esa comunión, esa oración, pero sobre todo esa oración de confianza, no de angustia, no de no, sino, Señor, mira, me quebranto delante de ti, tú me conoces mejor que nadie, tú conoces mis pensamientos, desde lejos conoces mis pensamientos, antes de que la palabra esté en mi boca ya tú la conoces, tú conoces mi levantarme y mi sentarme, como dice el Salmo 139 también. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el Señor empieza a orar. Entonces, el desierto, que era un lugar de preocupación, un lugar de dolor, un lugar de problema, se convierte en un lugar de paz, un lugar de descanso, un lugar de alimento, un lugar donde, así como los 5.000 y después los 4.000 fueron alimentados, ellos fueron alimentados físicamente, pero también recibieron palabra, porque el Señor estaba hablando. ¿Usted cree que nada más el Señor estaba dándole la comida y no hablando? El Señor estaba hablando siempre de su Padre, ¿sí? Siempre. Entonces, el Señor hizo también allí la obra del Padre, no solamente al dar la comida en físico, sino al dar la palabra que fortaleció los espíritus también allí, ¿sí? Y además que sanó a muchos también. Bueno, o sea, podemos ver cómo el Señor, justamente en esos lugares, es donde el Señor se glorifica, porque nosotros estamos aquí para glorificar el nombre del Señor, para eso, para que se vea la grandeza de nuestro Padre, para alabarlo a Él, para servirle a Él. Es lo más precioso que podemos hacer.
Y la barca es lo mismo, el Señor siempre entraba y salía de una barca, siempre estaban cruzando el mar de Galilea, porque hay muchas tormentas allí. Yo no lo conozco, pero dicen que allí, o sea, con los vientos contrarios se levantan mucho oleaje y muchos vientos fuertes, pero aún allí el Señor descansaba, y el Señor quería que todos descansen allí también. Les bendigo, les abrazo, y espero que esta palabra siembre en sus corazones paz y que traiga el reino del Señor a sus corazones. Un abrazo, bendiciones. Ya les estaré compartiendo algo más.